Hola, nuevamente vamos a ver en este corto video un repaso sobre lo visto en Excel básico. Entonces vamos a retomar inicialmente el concepto de porcentaje, cómo podemos hallar un porcentaje, cómo podemos sumarlo y cómo poderlo restar. Vamos a ver también el repaso de las funciones simples como suma, promedio, contar, máximo, mínimo. Y con este ejercicio pues la idea es que puedan desarrollar la guía que se encuentra en Classroom. Bien, un porcentaje quiere decir una porción de algo, de una unidad. Esa unidad la vamos a contemplar aquí con el número 1, es decir, que corresponde a un 100%. Si nosotros hablamos de 200.000, vamos a hacer el ejercicio con 200.000 y nosotros multiplicamos por la unidad, lógicamente nos va a dar los mismos 200.000 pesos. Quiere decir que la unidad corresponde a 200.000 pesos. Si nosotros vamos a irnos retrocediendo desde el 1 para ir restándole aquí 10%, nos quedaría 90, si le restamos 20 quedaría 80 y así sucesivamente hasta llegar a 10 y pues obviamente a 0. Entonces, si yo quiero hallar un porcentaje, lo que tengo que hacer es multiplicar de acuerdo al valor que se va a hallar, anteponiéndole 0. Entonces, por ejemplo, si vamos a hallar a 200.000 pesos el 50%, entonces si nosotros partimos del concepto, tenemos aquí la unidad dividida en 2. Cuando yo divido la unidad, queda dividido en dos secciones de 0,5. Eso es lo que nosotros entendemos por porción y por porcentaje. Quiere decir que el 50% de la unidad equivale a 0,5. Bien. Entonces, si yo voy a hallar cuál es el 50% que tenemos acá, pues voy a multiplicarlo por 0,5, ¿cierto? Entonces voy a decir 200.000 por 0,5 y me da el resultado que es 100.000, es decir, la mitad de 200.000. ¿Listo? Pero bueno, ¿qué pasaría si yo quiero hallar el 80%? Entonces miramos aquí nuevamente en la tabla. La idea no es que nos aprendamos esta tabla de memoria, sino que entendamos cómo funciona el porcentaje. Entonces, si yo voy a hallar el 80%, pues multiplico por 0,80. ¿Sí? ¿Por qué digo 0,8? Porque si yo escribo acá 0,80 y le doy Enter, observemos que el computador me elimina el 0. Ese 0 a la derecha sobra. ¿Listo? Pero yo voy a seguir hablando de 0,80 para que entendamos. Entonces, ¿cuánto es el 80% de 200.000? 160.000. ¿Cómo lo hallo? 200.000 por 0,8. Ahora, si no fuera un valor exacto como 90, 80, 70, sino que vean que aquí entre 40 y 30 está 37. ¿Por cuánto lo debo multiplicar? Pues por 0,37. Veamos. 0,37 sería 74.000 pesos. A eso equivale el 37%. Pero ¿qué pasa si yo quiero hallar, por ejemplo, aquí el 6%? ¿Por cuánto debo multiplicar? ¿Qué creen ustedes? Bueno, si nosotros recordamos que la unidad la divido en 2 y me da 0,5, quiere decir que debo multiplicar por 0,06. ¿Por qué? Porque este 10 que tenemos acá lo dividimos por ejemplo, en 10 nos daría 0,01. Pero aquí nos están pidiendo el 6%, entonces lo voy a multiplicar por 0,06. Ojo con caer en el error de multiplicar por 0,6, porque acuérdense que 0,6 equivale al 60%. Entonces, los porcentajes menores o inferiores a 10
debemos multiplicarlo por 0,0 y ahora sí el valor que queremos hallar. ¿Listo? Entonces es muy fácil. Bueno, por ejemplo el caso que deben hallar el IVA. ¿Cuánto es el IVA? El 19%. ¿Por cuánto debo multiplicar? 200.000. Entonces por 0,19 y le doy Enter. Y aquí ya tengo el valor del IVA de este producto. O sea que ¿cuánto voy a pagar yo en total? 238.000 pesos por lo que deseo comprar. Bien, eso sería hallar. Vamos a pasarnos aquí al otro lado. Aquí veníamos aumentando 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Y si nosotros seguimos, entonces vamos a seguir sumándole 100. Aquí sería 110. Aquí sería 120%. 130%. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy sumando porcentajes a mi cantidad. ¿Cuánto le estoy sumando? Aquí le sumé 10, aquí le sumé 20, aquí le sumé 30, aquí le sumé 40. Bueno, yo puedo hacer aquí el autorrelleno y vamos a darle doble clic para que quede el ancho completo. Entonces veamos. Decíamos que el valor, si yo lo multiplico por 1, ya va a llevar 200.000, recordémoslo. 200.000 por 1 me da 200.000. Ahora lo que voy a hacer es sumarle 10%, 20%, 30%, etcétera. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí lo estoy proyectando. Venimos 0,7, 0,8, 0,9, 1. ¿Qué seguiría? Pues 1,1. Bueno, en este caso 1,10. Recuerden que nos quita el 0, entonces vamos a agregarle un 0, 1,10. Pero si le quito el 0, recuerden que el computador me quita el 0. Entonces voy a ir multiplicando acá hasta llegar a 2. Entonces, ¿cómo hago para sumarle el 10%? Pues multiplico por 1,1. El 20%, 1,2. El 60%, 1,6. Probemos, vamos a sumarle el 160. Entonces multiplicamos por 1,6. Nos daría 320.000 pesos. Entonces estamos sumando el 60%. Hagamos lo mismo, busquemos un valor que esté entre uno y otro. Por ejemplo acá, vamos a insertar aquí, insertamos una columna y ponemos aquí el 175%. Entonces, ¿por cuál valor yo debo multiplicar? Por 1,75, ¿cierto? Porque está acá, vamos a ampliar un poquito para poderle poner 2 decimales. Entonces aquí lo debo multiplicar por 1,75 y me da el 75%. 1,75 me da 350.000 pesos. Entonces, ¿qué decíamos? Que si el valor está por debajo de 10, vamos a agregar un valor aquí por debajo de 10. Entonces resulta que iría, por ejemplo, vamos a sumarle 107. Vamos a sumarle el 7%. ¿Sí? Es como debo multiplicar aquí por encima de 1, por debajo de 10. Entonces tendríamos que ponernos a decir 1,07. ¿Por qué? Porque es menos del 10% lo que le voy a sumar. Entonces veamos acá, por 1,07 le damos, vale 214.000 pesos la prenda. En este caso, si fuéramos a comprar una prenda. ¿Listos? Entonces, muy fácil. Para hallarlo, multiplico por 0, y el valor que voy a hallar. Por ejemplo, si es el 37, 0,37. Si es el 6, 0,06. Cuando voy a sumarle, entonces multiplico por encima de 1.
1,10, 1,40, 1,70. Pero si el valor no es exacto, por ejemplo aquí el 1,75, entonces para sumar el 75% le digo 1,75. Igual, si es menos de 10 lo que le voy a sumar, multiplico por 1,07 para hallar el 7%. Listos. Ahora, eso ya es hallar y sumar. Ahora, lo contrario. Si yo voy por la calle y veo que hay un producto que yo quiero, por ejemplo un pantalón, y dice que ese pantalón cuesta 180.000 pesos. Ajá, 180.000 pesos. Yo quiero saber cómo hallo el descuento. Por ejemplo, me dice que tiene el 35% de descuento. Entonces, ¿cómo hacemos para restar? Es más fácil. Como aquí tengo el 100% y le voy a restar 35, me va a dar 65. ¿Qué quiere decir? Que yo debo multiplicar el pantalón por 0,65. Y el pantalón ya no me va a costar 180.000, sino 117.000. ¿Por qué? Aclaremos. Porque 100 menos el 35%, aquí quitemos estos decimales, 100 menos el 35% nos da 0,65. ¿Sí? Hagamos otra. Por ejemplo, no, que tiene un descuento del 48%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Escribir 48 para saber cuánto me da 100 menos 48. Me da 52. Entonces, ¿por cuánto debo multiplicar? 0, siempre le antepongo el 0, 0,52. Y eso me da el descuento del 48%. Listos. Entonces, esa es la forma de trabajar, tanto hallar, sumar, como restar porcentaje. Muy bien, la otra parte que queremos retomar es cómo puedo hacer yo o cómo puedo utilizar yo las funciones simples. Recordemos aquí en este dibujito que les tengo acá, vamos a bajarlo acá. Esta imagen nos representa las funciones simples. Ustedes lo van a encontrar aquí arriba como autosuma y al darle clic se desprende este cuadrito. Hay una función que se llama suma, otra que se llama promedio, contar, máximo y mínimo. Si queremos otra, pues vamos aquí a más funciones. Bien, aquí por ejemplo necesitamos una función. Yo necesito llenar esta cuadrícula con números, pero no quiero ponerme a digitar número por número, sino quiero que el computador me ayude a poner un valor automático. Eso es lo que se conoce como un valor aleatorio. Entonces vamos a hacer, dijimos que aquí encontramos todas las funciones, entonces vamos a decirle más funciones y aquí donde dice seleccionar una categoría todo, hay varias categorías, pero yo voy a coger la que dice todo. ¿Por qué? Porque aleatorio empieza por A, entonces me queda más fácil bajar acá un poquito y voy a encontrar, la función se llama aleatorio.entre, le damos a aceptar y siempre nos va a pedir un valor inferior y un valor superior. Es decir, el computador me va a dar un número, pero no puede ser inferior a ese número que yo ponga acá o superior al número que ponga aquí abajo. Entonces vamos a hacerlo aquí, por ejemplo, que el número más pequeño sea 80 y que el número más grande sea, por ejemplo, 600. Entonces le digo aceptar y él inmediatamente me pone un valor que no sea menor a 80, pero que tampoco sea mayor a 600. Entonces, si yo doy clic acá, vean que lo que tengo en este momento es una función igual a aleatorio.entre. Entonces voy a copiar esa función, voy a copiarla hacia abajo, autorrelleno, ya lo hemos utilizado, y me sigue arrojando números entre 80 y 600. Y teniendo seleccionada toda la columna, le voy a dar autorrelleno y me va a rellenar todas las celdas. Eso era lo que queríamos.
Pero ¿qué sucede si de pronto yo vengo a hacer aquí una operación y digo igual 52 dividido 3 y le doy Enter? Observen cómo los números se cambian. ¿Por qué se cambian? Aquí se volvieron a cambiar. Porque aquí tengo en las celdas, tengo es una función. No tengo un valor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto es necesario hacerlo. Copiamos todas las funciones con botón derecho, copiar, y los voy a pegar aquí, donde va la primera. Pero observen cómo la voy a pegar. No me voy a pegar con control V. Voy a decir botón derecho y vean que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas de pegar. Esta no nos sirve, esta no nos sirve, esta tampoco. La que nos sirve es esta. ¿Por qué? Porque lo único que me va a pegar son los valores. Si yo llego a utilizar la primera, estoy copiando una función y vuelvo y pego una función. Me seguirían cambiando los números. Entonces tengo que pegar son los valores. Le doy clic aquí en la segunda. Y si yo voy a hacer aquí una operación, por ejemplo 52 dividido 3, le doy Enter, no pasa nada, me da el valor, pero los números ya quedaron fijos. Y si yo doy clic en cualquier celda, observe que me aparece ahora. Ya no me aparece la función, me aparece es el valor únicamente de la celda. Aquí ya podemos iniciar. Entonces, dice aquí, me pide este ejercicio que sume todos estos valores. Esto que yo acabo de hacer, esta selección, se llama un rango. Entonces, este rango empieza en E16 y termina en S25. Bien. Entonces vamos a iniciar con la primera función. La función suma. Le doy clic, vengo aquí a autosuma, escojo la función suma y el computador me va a preguntar aquí automáticamente: ¿quiere sumar esta columna? Yo le digo no. ¿Y cómo le digo no? Le voy a dar clic y voy a seleccionar todas las celdas. Estoy seleccionando el rango que yo quiero que el computador me sume. Vean, E16 hasta S25, le doy Enter. Entonces este número vamos a combinarlo aquí para que quepa. Vamos a hacer lo mismo con esta, pero vamos a ponerle un bordecito grueso. Ahora sí voy a copiar el formato, se lo pego acá, copio el formato, se lo pego acá, acá y acá. Listo, entonces ya tengo la suma. ¿Cómo se hace el promedio? Exactamente igual. Le doy clic, voy a autosuma y ya no escojo suma, sino promedio. Listo, me dice, ¿quiere promediar estas dos celdas? No. Selecciono el rango que quiero que me promedie y le doy Enter. Ahora voy a contar, quiero saber cuántos valores hay ahí en esa. Está muy fácil. Le digo contar. Él me pregunta, ¿de estas tres celdas? Le digo no, de todas estas celdas. Doy Enter, me dice que ahí hay 150 números. Ahora, ¿cuál de esos números es el más grande? Entonces necesito la otra función que se llama max. Me vuelve a preguntar, ¿quiere hallar el máximo de estas dos celdas? No, selecciono todo el rango y le doy Enter. Lo mismo ocurre con el mínimo. Voy a autosuma, mínimo, selecciono toda las celdas, y le doy Enter. Listo, ya terminé el ejercicio de repaso para poder nosotros realizar nuestra guía a continuación.